Muy bien, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Lo llevamos haciendo cada vez que vengo, cada 15 días más o menos. Estuvieron las asambleas por en medio y tuvimos ya que retrasar más tiempo. Así es que, como nuestra memoria es de corto plazo y a lo mejor ya ni nos acordamos de lo que hemos dicho anteriormente en este estudio que estamos haciendo del santuario en el Apocalipsis, pues vamos a hacer un repaso rápido para los que estuvisteis o no estuvisteis, que podáis entender un poquito el mensaje. Ya hemos dicho que el santuario es vital para entender el Apocalipsis y vamos a ver que el recorrido que Juan, el apóstol Juan, hace en el Apocalipsis es el mismo recorrido que tenemos que hacer nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos. Por eso le hace recorrer a Juan el santuario de esa manera que se lo hace. Nosotros tenemos que sacar lecciones importantísimas de ahí, porque resulta que todo el plan de la salvación que yo tengo que recorrer desde aquí hasta la segunda venida de Cristo está plasmado en el recorrido que hace Juan. Y en cada mueble que Juan va visitando hay un mensaje maravilloso de lo que Cristo quiere hacer por ti y por mí. Y yo no tengo que dejarme ninguna parte, porque si me dejo alguna parte, entonces mi relación con Él se va a ver mermada. Por lo tanto, vamos a ir rápidamente, vamos a intentar hacer esto cortito, como le gusta a Arantxa. Bueno, ahí tenéis el santuario en el pueblo de Israel. Sabéis que el santuario celestial es realmente... Nosotros podemos entender el santuario celestial a través del santuario terrenal, esto es muy importante, ¿verdad? Y todos los elementos, esto ya lo hemos explicado, así es que no vamos a entrar otra vez, todos los elementos que nos encontramos en el santuario nos presentan a Jesús en las distintas fases del plan de la redención. Ahí tenéis una vista del santuario desde arriba y fijaros que hay dos muebles que se repiten. Esto ya lo hemos explicado, ¿verdad? El primer mueble representa a nuestro mundo, donde Jesús muere como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, ¿de acuerdo? Por eso ahí moría el Cordero, y para salvarnos del fuego que purificará la tierra después de la segunda venida de Jesús, 1000 años después de la segunda venida de Jesús, cuando la Nueva Jerusalén descienda a este mundo. Así es que fijaros que ese altar representa nuestro mundo. Pero hay otro altar rodeado por un circulito rojo dentro del lugar santo, muy chiquitito, cambian los materiales. El primero es de bronce, el segundo es de oro, porque el primero me habla del juicio a muerte contra el pecado. El bronce me dice esto. ¿Y el oro? ¿Qué me dice el oro? El oro me dice el carácter perfecto de Dios. Así es que fijaros, yo paso de estar condenado a muerte por mi pecado, pero gracias al Cordero y gracias a Jesús, yo puedo alcanzar la perfección de Dios. ¿Cómo? A través de las vestiduras que Jesús va a poner sobre mí en el momento que yo lo acepto como mi Salvador personal, muriendo con Él en la cruz, muriendo con Él en las aguas del bautismo. Él me reviste de lino blanco, me convierte en un sacerdote y automáticamente yo camino con Él hasta las puertas de la Nueva Jerusalén, que está en las cortinas o representado en las cortinas del lugar santísimo. Y ese altar de incienso que aparece ahí, que es el único mueble que se repite en el santuario, me muestra que, fijaros que también me tiene que mostrar algo de este mundo. Tiene 4 cuernos, quiere decir que son naciones de los 4 puntos cardinales, pero es de oro. Quiere decir que todos los que han sido bautizados y han caminado con Jesús hasta ese lugar se han convertido en el remanente de Dios. Personas revestidas de Cristo, que tienen el carácter de Cristo, que han sido salvadas por Él y que han sido santificadas, es decir, transformadas en su caminar con Él hasta las mismas puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo están todos los que están ahí? Unos están muertos, porque han muerto en la fe, y otros están vivos esperando que se abran las puertas de la Nueva Jerusalén, que se abra el cielo y que Jesús aparezca para llevarlos a la ciudad celestial donde todos queremos estar. Por eso el camino al cielo es ese camino que recorre esa flecha que tenéis ahí, roja, ¿verdad? Yo paso desde las aguas del bautismo hasta las puertas de la Nueva Jerusalén en un caminar diario con Jesús, donde las manchas que puedo accidentalmente en esos pecados que a veces caigo, ¿verdad?
cometer. Yo acudo a Jesús diariamente, le pido perdón y Él me limpia esas manchas que han manchado mi vestidura. Y lo importante es llegar todos los días, ¿verdad? Al final del día, encontrarme con Jesús, pedirle perdón, sinceramente arreglar la situación y que Él pueda limpiar con su sangre esas manchas de esa vestidura perfecta que es su vida, porque lo que se va a mirar en el juicio es si yo llevo las vestiduras de Cristo limpias. Es decir, si me he arrepentido de mis pecados en un caminar diario con Jesús. Eso es lo que se va a mirar. Y a través de eso se verá que yo he guardado los mandamientos de Dios. Fijaros, lo que yo me tengo que esforzar es en relacionarme con Jesús. Y Él va a limpiar mis transgresiones y va a hacer que yo guarde los mandamientos de Dios. A veces invertimos, ¿verdad? El orden y las prioridades. Y me esfuerzo en guardar mucho los mandamientos de Dios, orar poco, no leer la palabra de Dios, no relacionarme demasiado con Jesús y automáticamente mis vestiduras empiezan a llenarse de manchas y yo empiezo a desesperarme y empiezo a decir, pero ¿cómo podré ser salvo? ¿Veis? Porque he invertido el orden de relación. Así es que el santuario nos muestra muy bien todo esto. Fijaros el texto que me muestra cómo Jesús dice que Él murió en la cruz, ahí en ese altar de bronce. Esto lo hemos visto ya, ¿verdad? En Apocalipsis 1, del 5 al 6, Jesús dice, Jesús nos amó y nos lavó con su sangre. Ahí se explica todo, es el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Veis? Ahí está la clave. Cuando yo me bautizo, Jesús me hace sacerdote porque me reviste de lino blanco y a partir de ahí yo comienzo a caminar hacia la Nueva Jerusalén, hacia el siguiente altar, el altar de oro, donde Jesús quiere ver que yo voy a reproducir su carácter. Por eso es oro, porque representa el carácter de Dios. ¿Veis? Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Sí? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque Jesús ha vencido la muerte para nosotros. Así es que Jesús me da la vida. En la estructura que veíamos de Apocalipsis estamos ahí al principio, en la serie de las 7 iglesias, ¿verdad? Y ahí Jesús se presenta como el que estuvo muerto, pero ahora está vivo, el que murió en la cruz por nosotros. Sin eso no habría historia de la redención, sin eso no habría caminar que valga, sin eso no habría Nueva Jerusalén ni vida eterna. Por lo tanto, Jesús tiene que presentarse en la cruz al principio. A partir de ahí, Juan entra al lugar santo. Estamos repasando nada más, Juan entra al lugar santo del santuario celestial. ¿Y a dónde va? ¿A dónde lo lleva Jesús? Pues fijaros que Jesús lo lleva a la experiencia del Pentecostés. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Por qué los 120 que estaban orando en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué pasó ahí? Y entonces Dios le presenta en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis cómo Él, cuando ascendió al cielo y ellos le vieron subir, ¿qué pasó? Y entonces se le muestran la escena del trono. ¿Dónde entró? Dios estaba allí sentado en un trono y le recibió. Y había 4 querubines, 4 seres vivientes, y estaban los 24 ancianos, y estaban millones de ángeles, y todos esperando. ¿Y quién será capaz de dirigir el plan de la redención? ¿Quién va a ser capaz de llevar a cabo el plan de la redención? Y ahí se presenta en esos capítulos 4 y 5 cómo Jesús finalmente es reconocido como el león de la tribu de Judá, que ha vencido. ¿Dónde ha vencido? En la cruz, porque cuando Juan se gira para mirar el trono de Dios, ve un cordero como degollado. Y es Jesús. Así es que para ser el león de la tribu de Judá, que es un animal que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores, primero tuvo que ser cordero, primero tuvo que morir en la cruz y ahora va a ser entronizado en el cielo y se va a convertir en el gran sumo sacerdote que va a dirigir a todos sus sacerdotes terrenales, todos los que lo acepten, para llevarlos hacia la salvación, para llevarlos en ese camino que va desde el altar de bronce hasta el altar de incienso. Así es que veis que Juan entra ahí, a ese lugar, pero en el cielo.
y nosotros entendemos a través de los muebles del santuario terrenal qué es lo que pasó en el cielo. ¿Y qué mueble visita Juan o qué mueble ve el primero? Ya hemos visto que ve el candelabro y ve a Jesús caminando entre los 7 brazos del candelabro. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué el candelabro? Apocalipsis me muestra que el candelabro representa ¿qué? ¿Qué representa el candelabro? Cada brazo del candelabro, ¿qué representa? Un periodo de la iglesia cristiana. Desde el año 31 que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese a este mundo en su segunda venida. Nosotros somos el 7º brazo del candelabro porque somos la 7ª iglesia. Estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia cristiana y solo falta que Jesús abra las cortinas del lugar santísimo y salga en su segunda venida para venir a buscarnos. Solo falta eso. Pero ¿cómo podía mostrarle Jesús a Juan cuál iba a ser la historia de la iglesia cristiana? ¿Qué peligros iba a correr? ¿Qué puntos débiles tenían? ¿Qué tenían que evitar? Se lo muestra a través del candelabro. Las cartas a las 7 iglesias. Así es que, fijaros que Dios le lleva lo primero. Una vez que yo me he bautizado, y esta es la lección, una vez que yo me he bautizado en el altar de bronce, ¿a dónde me va a llevar Jesús? ¿A dónde me va a llevar? Al lugar santo, por supuesto. Pero dentro del lugar santo, ¿qué está? ¿Qué mueble está? El candelabro. El candelabro. ¿Y el candelabro que hemos dicho qué es? La iglesia. Así es que una vez que me bautizo, fijaros, el recorrido es automático. ¿A dónde me va a llevar Dios? A la iglesia. Me va a llevar a la iglesia. Así es que estas personas que dicen, no, pero yo prefiero quedarme en mi casa, yo ya sé en quién he creído, yo no tengo por qué ir a la iglesia. Fijaros que ahí no me muestra eso. Ahí me muestra que una vez yo me bautizo y me convierto en sacerdote, ¿a quién voy a servir? ¿A mí mismo? Tendré que servir a otros. ¿Y esos otros dónde los voy a encontrar? En la iglesia. Así es que Dios me lleva a la iglesia. Y ahí Dios muestra una serie de cuestiones muy interesantes sobre la iglesia en la carta a las 7 iglesias. Esto lo veremos mucho más adelante. Pero fijaros que ¿quién era el encargado de arreglar las lámparas cada día? Esto lo hemos explicado también. ¿Quién era el encargado de arreglar las lámparas cada mañana temprano y cada noche? ¿Quién era el encargado? ¿Los sacerdotes normales o el sumo sacerdote? ¿Quién? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Mientras los sacerdotes estaban fuera matando el cordero, ¿verdad? Dentro estaba el sumo sacerdote arreglando las lámparas, poniendo incienso en el altar de incienso. ¿Y qué significa eso? Temprano por la mañana y por la noche. ¿A quién representa el sumo sacerdote? En toda la Biblia. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Cristo. Así es que, mis hermanos, ¿qué hace Cristo cada mañana temprano y cada noche acercándose a su iglesia, acercándose a las lámparas, que es la palabra de Dios, acercándose? ¿Qué hace? ¿Qué me está diciendo ese mensaje? ¿Qué me está diciendo? Que Cristo cada día, temprano por la mañana y por la noche, ¿con quién quiere encontrarse? ¿Con quién quiere encontrarse? Con nosotros, conmigo. Quiere encontrarse conmigo, porque ese es el secreto de que yo pueda caminar sin manchas en mis vestiduras hasta la Nueva Jerusalén. Es el secreto. Así es que esto es lo que Dios intenta mostrarnos aquí. Y hay todo un mensaje, ¿verdad?, que ya hemos explicado y que no vamos a entrar. Elena de White lo ratifica. ¿Cuál es el siguiente mueble que visita Juan? ¿Cuál es el siguiente mueble? Justo delante del candelabro había otro mueble y Dios le lleva ese mueble, que es ese que tenéis ahí, la mesa de los panes, donde había vino, jarras de vino y jarras de aceite también, ¿sí? ¿Y qué representa esa mesa? ¿Qué representa esa mesa? Pues mirad lo que dice Apocalipsis 4:5, dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Las 7 lámparas de fuego es el candelabro, ¿sí? Y dice que delante del candelabro, dice, delante del trono ardían, así es que si delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, ¿qué mueble estaba delante de las 7 lámparas de fuego? ¿Qué mueble estaba delante del candelabro? La mesa. Dice que es el trono. Dice que la mesa es el trono, entonces.
Apocalipsis 6:6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Fijaros que en Apocalipsis no se cita la mesa directamente, pero se cita todo lo que había en la mesa. ¿Y quién está atacando todo lo que había en la mesa? Un jinete y un caballo negro, ¿sí? Que representa una iglesia tenebrosa, una iglesia que ha caído en la apostasía. Es la iglesia que surge a partir de Constantino en adelante. Una iglesia que quiere romper los vínculos que hay entre el trono de Dios y el candelabro. La iglesia quiere acabar con esos vínculos y quiere ponerse él en medio. Es el hombre de pecado, es el cuerno pequeño de Daniel, es la bestia de Apocalipsis. Es decir, es una iglesia apóstata que intenta usurpar el lugar de Cristo, quitar al trono de Dios de en medio, y en vez de que Cristo perdone los pecados, ahora es el ser humano el que va a perdonar los pecados. Fijaros, un hombre va a perdonar los pecados a los hombres. Así es que Dios dice, cuidado, porque sí, vas a dañar el pan, que es la palabra de Dios. La vas a dañar durante mucho tiempo, porque la vas a quitar de la circulación, pero no vas a dañar ¿qué? ¿Qué dice que no vas a dañar? ¿Qué no va a lograr dañar esa iglesia apóstata? ¿Qué no va a lograr dañar? Ni el aceite ni el vino. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Y el vino qué es? Es Jesús perdonando los pecados. Así es que Jesús le dice, vale, vas a quitar la verdad en medio, vas a dañarla por mucho tiempo, pero a las personas que vengan a mí, ¿verdad? Arrepentidas, yo les perdonaré, aunque no conozcan toda la verdad. Y el Espíritu Santo, que es el aceite, seguirá trabajando y llamando a los hombres al arrepentimiento, y yo estaré ahí. Así es que eso no lo podrás dañar, no te lo podrás cargar. Y así fue. A lo largo de la historia, los hombres siguieron buscando a Dios, y Dios siguió perdonando, a pesar de que la iglesia cristiana se apartó de la verdad. Pero Dios suscitó reformadores que, llamados por el Espíritu Santo y sintiendo que Cristo tenía que perdonar sus vidas y sus pecados, como Lutero, por ejemplo, ¿verdad? Volvieron a la palabra de Dios. Y finalmente, toda la mesa, todo lo que el trono aporta, que es la palabra de Dios, el perdón y el Espíritu Santo, fue restaurado. Y cuando llegamos a 1844, surgió de nuevo un grupo en la iglesia, un remanente en la iglesia que volvió a tener toda la palabra de Dios, toda la verdad. El sábado incluido, los 10 mandamientos incluidos. Y esta es la iglesia adventista. Todo un proceso de reforma dirigido por Dios para llevar de nuevo a un grupo de cristianos a tener toda la verdad de nuevo para mostrarla al mundo y para llevar de nuevo al cristianismo a donde nunca tendría que haber caído. ¿De acuerdo? Porque la Iglesia Apostólica tenía la verdad. Y Dios muestra que 7 periodos después, en una guerra terrible, la Iglesia cristiana vuelve a tener la verdad. La vuelve a tener. Así es que nosotros tenemos la verdad. ¿Para qué? Para mostrársela ¿a quién? Al mundo, a las otras iglesias. Para que seamos uno, como dice Jesús. No uno sacrificando la verdad, sino uno en unidad con Él en el centro y con la palabra de Dios como fundamento. Esto es lo importante y esto es lo que Dios quería. Así es que fijaros el recorrido que hace Juan, ¿verdad? Este es el recorrido que hace Juan. Ya está frente al trono, en el lugar santo. Ve cómo Jesús es el Cordero, ve cómo Jesús ha muerto, ve cómo ahora todo está preparado para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el siguiente paso? Mirad, después de esa mesa de los panes, ¿verdad? Elena de White dice que el Padre y el Hijo se sentaban en ese trono, en esa mesa, y podríamos ver detalles en ese mueble espectaculares que muestran que realmente el Padre y el Hijo estaban sentados ahí. Incluso hay una doble corona que rodea esa mesa, que es muy extraño que haya una doble corona. No hay otro mueble que tenga una doble corona. ¿Qué me indica esto? Que el Padre y el Hijo estaban sentados ahí. 2 montones de panes también, siempre doble. ¿Por qué? Porque es el trono donde Cristo se sienta a la diestra de su Padre hasta 1844. Y tenemos un tercer mueble que visita Juan. Fijaros, Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar, es el altar de incienso, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Así es que son personas que no solo han muerto violentamente por ser fieles a Cristo, son personas que han muerto fieles en la palabra de Dios
y en el testimonio de Jesús. Así es que veis que dice que en ese altar están todos. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir? Que ahí, en ese altar, termina la vida del cristiano. Ahí termina. Y Dios espera que cuando acabe mi vida, yo esté en el altar de incienso, yo tenga su carácter, yo esté revestido de su justicia, yo esté sin ninguna mancha en mis vestiduras. ¿Sabéis dónde se ratifica eso? En el juicio que comenzó, según las profecías de Daniel, en 1844, al final de los 2300 días de tardes y mañanas. Ahí se ratifica que, oye, esta persona, se abre el libro de su vida y se dice, esta persona ha caminado con Jesús. Ha venido desde el bautismo, altar de bronce, hasta el final de su vida, altar de incienso, fiel a Jesús. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos porque sus vestiduras están blancas. Lo vemos porque cuando abrimos el libro de su vida, vemos que todas las manchas que ha podido haber en su vida están como perdonadas. Por eso dice el texto ese, y se le dieron vestiduras blancas. No, pero si ya tenían las vestiduras desde el día del bautismo, y esto lo dice el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿por qué dice ahí que se le dieron vestiduras blancas? Porque en el juicio lo que se hace es, delante de todo el universo, ratificar que esa persona tiene derecho a tener vestiduras blancas por la eternidad y a caminar con Jesús por la eternidad, porque se verifica en el juicio. Por eso el siguiente mueble tiene que ser el altar de incienso, porque el altar de incienso señala al remanente, a ese que tiene el carácter de Dios, a ese remanente que a través del proceso de caminar con Jesús ha adquirido los pensamientos de Cristo, ha adquirido el comportamiento de Cristo, ha adquirido por la labor del Espíritu Santo y la transformación el carácter que Dios espera que sus hijos tengan. Y lo muestran al mundo. Y vienen de todos los puntos cardinales de la tierra, porque fijaros que ese altar también tiene 4 cuernos, que en profecía los cuernos representan no solo poder, sino naciones. Así es que las naciones de los 4 puntos cardinales forman ese remanente, revestidos con el carácter de Dios. Fijaros que el altar de oro es mucho más pequeño que el altar de incienso, perdón, que el altar de bronce. ¿Por qué? Porque el altar de bronce representa la totalidad de nuestro mundo. ¿Y el altar de incienso qué representa? Un remanente de nuestro mundo. Caben 25 altares de incienso dentro del altar de bronce. Imaginaros. Por eso dice que al final, en el milenio, Satanás les dice a las multitudes que rodean la Nueva Jerusalén que no han sido salvas, les dice, nosotros somos muchos más que ellos. Eso se ve ya en los altares. Es decir, se salvarán menos que los que se perderán, porque siempre la Biblia me dice que se salvará un remanente. Tristemente, porque Dios quiere salvar al mundo entero, pero tristemente miles de personas negarán el amor de Cristo, no querrán saber de Él y no podrán ser salvas, porque Dios, en su inmenso amor, admite lo que nosotros escojamos. Dios me dice, oye, no vayas por ese camino porque al final está la muerte, no vayas por ahí. No, pero yo quiero ir por ahí. ¿Qué puede hacer Dios? No puede hacer nada. Solo llamarte, por favor, hijo mío, vuelve. Como hizo el hijo pródigo. Dios te dice, mejor coge el camino de la vida. Y si yo decido coger el camino de la vida, Él me va a acompañar por ese camino. ¿Entendéis? Pero finalmente Dios en su amor no puede forzarnos, porque entonces ya no sería amor. Si Dios me fuerza a algo, entonces Dios sería un autoritario, y sabéis que la autoridad y el poder están al servicio del amor, no para forzar el amor. Por lo tanto, es muy importante que entendamos estos muebles, porque ahí está el plan de la redención, ahí está el plan que Dios tiene. Así es que fijaros el recorrido de Juan. Juan se bautiza, Dios le lleva a la iglesia, le muestra su trono, le dice que es importante que coma del pan de la palabra de Dios todos los días, le dice que es importante que se encuentre con Él todos los días como sumo sacerdote
en la lámpara, que también es la palabra de Dios. Le dice que es importante que Él quite los pecados de su mecha, la mecha que representa al propio Juan, que representa al creyente. Cristo quiere hacer eso cada día. Le muestra cómo es importante que Él reciba el poder del Espíritu Santo que viene del trono. Le dice cómo es importante que Él reciba diariamente el perdón por sus pecados, que también vienen del trono a través de Jesús y su intercesión constante. Y le muestra a través del altar de incienso que es importante que Él no deje de orar. No dejes de orar. No dejes de comunicarte conmigo, le está diciendo Dios. Porque recordad que el incienso representan los perfectos méritos de Jesús que son añadidos a nuestras oraciones. Así es que el altar de incienso representa nuestras oraciones, pero si Jesús no añadiera el incienso, que son su perfección, Dios no escucharía nuestras oraciones, porque nuestras oraciones son imperfectas. Así es que necesitamos estar en comunión permanente con Jesús para que se pueda escuchar nuestras oraciones y para que finalmente Él pueda transformar nuestra vida. ¿Y qué nos queda? Nos queda un solo mueble. Fijaros, después del altar de incienso, ahí, recordad que hemos dicho que ahí mueren y todavía se dice, y esperad todavía un poco porque todavía tienen que ser añadidos a vosotros más personas, que en este tiempo que va desde 1844 hasta que se acabe el tiempo de gracia, todavía serán añadidas a vosotras. Así es que Dios está señalando que va a haber un tiempo después del altar de incienso hasta que se abran las cortinas del lugar santísimo y se muestre el arca de la alianza. Pero mirad lo que dice Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Cuando esto ocurre, mis hermanos, ¿seguimos dentro del tiempo de gracia que comenzó en 1844 o terminó el tiempo de gracia? Cuando ocurre esto, terminó. ¿Y por qué terminó? Porque el terremoto grande, ese que dice ahí, ¿verdad? Es un tiempo en el que se acabó la gracia. Así es que fijaros, cuando nosotros finalmente se abran las cortinas y se vea el arca de la alianza, entonces, mis hermanos, ahí se terminó. Y fijaros qué es lo último que Juan ve. Juan finalmente llega, espera ahí, no puede entrar al lugar santísimo, escucha el número de los que son censados dentro de ese juicio, de los que son sellados, ¿verdad? Y 144.000, ahí aparece todo esto. Fijaros que siempre aparece al final del 7, ¿eh? Cuando llegamos al 7, ahí aparece el final. Y cada grupo de 7 me va añadiendo detalles de lo que pasa al final, Bueno, pues lo que pasa al final es que se abre esa cortina y finalmente se abre la puerta del lugar santísimo y ahí se acabó la gracia. Cuando se abra esa puerta y cuando nosotros veamos el arca de la alianza y cuando la humanidad se dé cuenta de que ha transgredido totalmente los mandamientos de Dios, entonces se habrá terminado la gracia. Fijaros que ahí estamos en ese juicio, ¿verdad? Que comienza en 1844 y nos lleva hasta el fin del Kipur, que es el siguiente, que es el final del tiempo de gracia. ¿Qué ocurre cuando se acaba la gracia? Ahí viene. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron 7 ángeles con las 7 plagas vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y el templo se llenó de humo. Quiere decir que se ha terminado la intercesión, se ha terminado toda posibilidad de cambiar, ¿verdad?, de bando, y ahora lo único que Dios hace con esas plagas es parar al enemigo que ya no está frenado por el Espíritu Santo, sino que ahora es el Espíritu de Satanás el que los domina completamente, porque ellos han decidido ponerse completamente bajo las órdenes del enemigo, y entonces Dios lo que tiene que hacer es, igual que en Egipto, para que no maten a su pueblo, frenarlos con las plagas. Y eso es lo que ocurre, los frena con las plagas, pero ya se ha terminado el tiempo de gracia. ¿Cómo termina toda esta historia? Pues termina con Cristo saliendo después de las plagas y yendo ¿hasta dónde? Yendo hasta nuestro mundo. ¿Y dónde está nuestro mundo? En el altar de bronce. Ahí está. En el altar de bronce, Jesús
viene en su segunda venida y recordad lo que dice Pedro. Dice que la segunda venida fue como fuego, ¿qué? Abrasador. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro mundo ya en la segunda venida sufre la destrucción por fuego. Por eso en ese altar de bronce el fuego no se apagaba ni de día ni de noche. Y era un fuego que Dios había encendido. Por lo tanto, fijaros cómo a través del recorrido que Juan realiza en el santuario, en todo el Apocalipsis, yo me estoy encontrando todo el plan de la redención. Todo está contado ahí. Si ya me pongo a profundizar en todos los contextos que rodean a cada uno de esos muebles, entonces descubriré hasta el último detalle del plan de la redención explicado en el Apocalipsis y en ese recorrido que Juan hace entendiendo cuál es el proyecto de Dios. Así es que veis cómo toda la estructura de Apocalipsis se mueve en paralelo al recorrido que hace Juan en ese Apocalipsis. Se ata a Satanás cuando Jesús regresa. Lo dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años, lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidas 1000 años. ¿Por qué Satanás no puede engañar más a las naciones durante 1000 años? ¿Qué es ese sello? ¿Qué es esa cadena? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque todos han muerto. En esa segunda venida de Cristo, que es como fuego abrasador, todos mueren. Entonces, unos son llevados al cielo, que es ese remanente que está en el altar de incienso, es llevado al cielo, y todos los que han quedado en el altar de bronce, ¿qué pasa con ellos? ¿Sabéis? Es muy interesante porque el altar de bronce es madera. ¿Pero por qué no se quemaba la madera? No se quemaba porque estaba recubierta de bronce. ¿Pero qué pasa si yo quito el bronce? Recordad que el bronce es la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Y Jesús le dijo a Nicodemo, yo soy esa serpiente. No, pero la serpiente es Satanás. En toda la Biblia. ¿Cómo es que Cristo le dice a Nicodemo, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo es posible que las personas miraran a la serpiente, aquella que levantó Moisés, y vivieran, fueran restauradas de las picaduras mortales de las serpientes del desierto? ¿Cómo es posible aquello? ¿Qué lección había en aquello? Porque aquella serpiente de bronce representaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se convirtió en la cruz. ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Se dice en la Biblia que se convirtió en pecado, porque Él cargó nuestros pecados sobre Él. Así es que esas personas mirando a Jesús representado por esa serpiente, ¿por qué? Jesús no tiene nada que ver con la serpiente. Pero Él aceptó que sobre Él pusieran todos los pecados, todos nuestros pecados, para que la muerte la sufrió Él y yo no la sufra. La segunda muerte, la definitiva. ¿Entendéis? Así es que si el altar es de bronce, ¿qué me está diciendo? Que ese bronce que recubre la madera, que es la humanidad, que es toda la humanidad, mientras dura el tiempo de gracia de 6000 años que Dios le ha concedido a la humanidad, ¿por qué no estamos muertos ya? ¿Por qué no nos ha quemado la ira de Dios? ¿Por qué no ha pasado nada de esto? No ha pasado nada de esto porque Jesús está cubriendo completamente a la humanidad con su amor, con su gracia. Pero cuando termine la gracia, Jesús se retira el bronce. Y si se retira el bronce, ¿qué pasa con la madera, mis hermanos? Se quema instantáneamente la madera. Esa es la historia. Esa es la historia. Así es que veis cómo en los muebles podemos sacar toda la historia de la redención, en todo el santuario. ¿Por qué se prende a ese dragón? Porque cuando Jesús venga, Jesús viene con ese pecado que ha ido acumulando siglo tras siglo, año tras año, de todos los que le han confesado sus pecados. Jesús los carga sobre sí y Jesús los lleva hasta el lugar santísimo. Y luego sale del lugar santísimo con todos los pecados del remanente, de los que lo han cargado sobre él. Cuidado, no de los que no lo han cargado sobre él, de los que lo han cargado sobre él. ¿Y sobre quién lo va a poner?
sobre un macho cabrío que se llamaba Azazel, que representa a Satanás, y deposita todos los pecados de los justos, de aquellos que han pedido perdón y que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Él deposita los pecados sobre Azazel, que es Satanás, y le declara único culpable de todos los pecados que han cometido los que han llegado al altar de incienso. Fijaros qué interesante, ¿eh? Y automáticamente Satanás es dejado por 1000 años para que medite y piense en este mundo sin poder salir de él, en total oscuridad, todos muertos. Luego su trabajo se terminó, porque su trabajo es tentar y llevar al mal a las personas. Se terminó, así es que queda atado, no puede hacer nada. Eso es lo que me está diciendo. No puede hacer nada. 1000 años pensando en la oscuridad, solo con sus ángeles, allí pensando lo que ha hecho. Hasta que cuando terminan los 1000 años, desciende la nueva Jerusalén del cielo, ¿verdad? Se planta en la tierra y entonces resucitan todos aquellos que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y entonces Satanás, ¿qué hace? ¡Ah! Es desatado. ¿Por qué? Porque ya tiene cosas que hacer. Entonces Satanás es desatado y empieza a unirlos a todos y a decir, oye, venid todos, venid, vamos a por la ciudad, hay que tomar la ciudad. Y lleva a todas las multitudes en torno a esa ciudad celestial de oro que se ha plantado allí en medio de la tierra, ¿sí? Y entonces es muy interesante porque ahí el Espíritu de Profecía viene en nuestra ayuda y nos da detalles. Y nos dice, y estamos terminando ya, y nos dice que entonces Satanás y todos sus ángeles y todos las miles y millones que no habrán aceptado a Jesús recibirán el veredicto de por qué están fuera de la ciudad y no dentro. Fijaros, Dios es impecable, ¿eh? Dios podría haber dicho, no, pues ahora os destruyo a todos y nunca sabréis por qué. No. Dios le dice a Satanás por qué va a ser destruido. Le dice a cada uno de los ángeles caídos por qué va a ser destruido. Y no solo le dice por qué va a ser destruido, sino que le muestra toda su vida. Y todos los caídos ven su vida, desde el primer instante de su vida hasta el último instante, y todas las oportunidades que Dios les dio, y todos los llamados que Él les hizo, y cómo el Espíritu Santo trabajó con ellos, y cómo el Espíritu Santo les gimió y les pidió que cambiaran, y vieron, ellos ven claramente cómo se negaron y se negaron. Tanto es así, que dice el Espíritu de Profecía, que Satanás se postrará ante Dios, sus millones de ángeles caídos se postrarán ante Dios, y todos los caídos se postrarán ante Dios y dirán, has sido completamente justo. Y estamos donde hemos querido estar. Cuando eso ocurra, mis hermanos, entonces ahí se ha terminado el plan de la redención. ¿Por qué? Porque el plan de la redención se tuvo que formar porque un ser que se llamó Lucifer dijo que Dios era injusto. Pues cuando Satanás diga Dios ha sido justo, y sus millones de ángeles que dijeron que era injusto digan Dios ha sido justo, y cuando todos los millones de caídos digan Dios ha sido justo, entonces ahí se terminará el plan de la redención. Porque la gran duda que se sembró en el universo ¿es Dios justo o es injusto y es un tirano? Esta es la duda que sembró Satanás. Cuando Satanás reconozca que Dios es justo, entonces ahí se terminará el plan de la redención. Y todos conocéis la historia, ¿verdad? Dice muy claramente Apocalipsis que entonces Satanás dirá, pero nosotros somos más que ellos, podemos tomar la ciudad por asalto. Y es en ese momento cuando caerá fuego del cielo y se cumplirá lo que dice el altar de bronce, un fuego que no se apaga ni de día ni de noche, porque es el fuego eterno de Dios. No me está hablando de un infierno eterno, porque hay cientos de textos también que me dicen que Dios no hace eso, y que no hay infierno eterno, y que los malvados serán ceniza, y que dejarán de existir para siempre. Además, si hubiera algún tipo de infierno eterno donde Satanás siguiera viviendo, entonces el pecado seguiría durante toda la eternidad en algún sitio del universo. Y justamente lo que busca el plan de la redención es extirpar el pecado para siempre, que no vuelva a existir. Así es que, mis hermanos, Dios no es ni un tirano para mantener un infierno haciendo sufrir a personas que por un muy corto lapso de tiempo han pecado toda la eternidad quemándose. Eso solo lo inventa la mente de Satanás para meter miedo a las personas y para señalar a Dios como un tirano. Pero eso es una gran mentira que la Biblia no dice. Así es que, mis hermanos, sí habrá un fuego. Ese fuego será de consecuencias eternas.
y Satanás será destruido y sus ángeles serán destruidos, y todos aquellos que han decidido dejar de existir, porque Dios ya les dijo, si aceptáis a Satanás, rechazáis la vida y por lo tanto no queréis vivir por la eternidad, oye, pues Dios directamente les da lo que ellos anhelan. Y Dios seguirá siendo amor. Así es que Dios no deja de ser amor por destruir. Dios dice, es mi extraña obra, porque Dios se entusiasma creando y dando vida, no destruyendo. Así, pero Dios entiende que tiene que hacer esa obra para extirpar el pecado después de haber dado todas las posibilidades de salvación a todas las personas de este mundo. Tiene que terminar, igual que un cáncer debe ser extirpado en un momento dado, después de haber intentado reducirlo de todas las maneras posibles, tiene que ser extirpado y tiene que ser destruido, si no ese cáncer invadiría el universo entero. Y esto es lo que me explica Apocalipsis. Así es que, mis hermanos, después de eso el Señor crea una tierra nueva, donde, atentos, Daniel dice que cuando comenzó el juicio, del trono de Dios salía, ¿qué salía del trono de Dios, mis hermanos? ¿Qué salía? ¿Alguien se acuerda? Salía un río, pero ¿un río de qué? Según Daniel 7, ¿de qué era el río? De fuego, de fuego. Ya sabéis que los ríos acaban en un lago o acaban en un mar, ¿sí? Bueno, pues ese río de fuego, ¿dónde acaba? En ese fuego que cae, ¿verdad? Para destruir a Satanás, sus ángeles y todos aquellos que le han servido. Y se forma un lago impresionante en la tierra que ocupa toda la tierra y la Nueva Jerusalén queda encima. Y eso destruye todo. Dice Elena de White, incluso ya con detalles más, que las bombas y los armamentos más sofisticados enterrados a profundidades increíbles, todo quedará destruido. No quedará nada. Y a partir de ese momento Dios recrea toda la tierra mucho más bella que la que le dio a Adán y Eva. Así es que, ¿y sabéis lo que sale del trono de Dios a partir de ese momento? ¿Alguien se acuerda de lo que sale del trono de Dios que está en el centro de la Nueva Jerusalén? ¿Qué sale? Un río ¿de qué? Un río de agua de vida. Fijaros, cuando Dios comienza el juicio sale un río de fuego, pero cuando el pecado ha sido eliminado para siempre, esa extraña obra ha terminado, entonces de lo que sale del trono de Dios no es un fuego destructor, es un río de agua, de vida, y así manará por la eternidad, porque eso es lo que Dios quiere, dar vida, dar amor, crear, no destruir. Así es que eso es lo que me cuenta el Apocalipsis. Y fijaros que simplemente a través de este pequeño recorrido por el santuario, vemos todo el plan de la redención, vemos todo el proyecto de Dios. Que el Señor nos ayude a entender su increíble amor, a entender este plan y a hacer el mismo recorrido que hizo Juan. Porque si yo sigo ese recorrido que hizo Juan, alcanzaré la Nueva Jerusalén. Este es el mensaje. Así que el Señor os bendiga, mis hermanos. Mantengamos nuestras vestiduras blancas, esas que tuvimos en el día del bautismo, encontrémonos con Jesús y no os preocupéis. Jesús limpiará, Jesús transformará, Jesús nos hará como Él. Yo no tengo que esforzarme por ser como Él, solo tengo que esforzarme en encontrarme con Él. Y Él hará que yo sea como Él. Él quitará mis deseos, quitará mis pecados. Solo tengo que encontrarme con Él, leer su palabra, orar intensamente y decirle, Señor, transforma mi vida. Muéstrame lo que tengo que ser hoy. Muéstrame cómo puedo amar como tú amas. Muéstrame cómo puedo servir como tú sirves. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Dios no quiere un pueblo que en teoría guarde los mandamientos de Dios, que en teoría esté atento a si tiene los pantalones más bajos, más altos, la falda más corta, más... No, eso viene como una consecuencia, eso desaparece como una consecuencia del amor de Dios. Pero primero tengo que entender el amor de Dios. Adiós, Arantxa. Que el Señor os bendiga y que podamos ser transformados por Jesús en ese camino que va desde el altar de bronce hasta el altar de incienso y que formamos parte del remanente que estará en el altar de incienso, porque solo esos serán salvos. Los que se queden en el altar de bronce dejarán de existir.
Que el Señor os bendiga. Amén. Fabián. Fabián, pues Fabián nos va a acompañar con la última oración. Vale. Oremos. Amante Padre y buen Dios, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de alabanza un día más, un día santo, y queremos darte gracias por tu compañía durante la semana y nuevamente por la oportunidad de estar un día sábado más aquí en la tierra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día mejorar, a que podamos allegarnos a ti, Padre Santo, que podamos encontrarte para que todas esas manchas de nuestras vestiduras tú las puedas borrar, Señor, y que un día cuando tú vengas por segunda vez a esa tierra podamos ir contigo al cielo y luego volver contigo para morar por toda la eternidad en la tierra renovada. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos todo. Amén. 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 Feliz sábado para todos. Gracias, muchas gracias, Fabián. Feliz sábado para todos y bendiciones.